En la penumbra de una noche que parecía no tener fin, Richard sintió que su mundo se desmoronaba. La llamada telefónica llegó como un golpe devastador. Su esposa, Laura, había tenido un terrible accidente de tránsito. La imagen de su rostro, tan llena de vida y amor, quedó grabada en su memoria, pero también lo haría la angustia, la desesperación y el dolor indescriptible que le invadieron. La pérdida fue brutal, abrupta, como un rayo que arrasa con todo a su paso. En un instante, aquel hombre lleno de sueños, de planes compartidos, se convirtió en un hombre roto, con el corazón en pedazos y una culpa que lo desgarraba desde adentro. Con Laura ya en la eternidad, Richard se encontró luchando contra sus propios demonios internos. La tristeza se convirtió en una sombra constante, una presencia que lo acompañaba día y noche. La crisis personal lo llevó a una profunda crisis emocional. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo proteger a sus hijos en medio de un mundo que parecía cada vez más inhóspito? La culpa lo atormentaba, por no haber estado allí, por no haber podido salvarla. La responsabilidad de cuidar a sus 4 hijos, 2 niñas, Ana y Sofía, y 2 varones, Lucas y Mateo, pesaba en sus hombros como una losa insoportable. A todo esto, se añadía la difícil situación económica. Richard tenía una pequeña empresa de jardinería, un sueño que había construido con esfuerzo y amor, pero que en los últimos tiempos no le estaba yendo bien. La competencia aumentaba, las deudas se acumulaban y, en medio de su duelo, el negocio parecía ser cada vez más frágil, al borde de la desaparición. La incertidumbre de no poder sostener a su familia con el trabajo que tanto había cuidado le hacía sentir que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La desesperanza crecía, y con ella, la sombra de que podrían quitarles a sus hijos por no tener recursos suficientes, por no poder mantener un hogar estable y digno para ellos. Pero lo que aún era más desgarrador y cruel fue la noticia que le llegó de la autoridad competente. En un primer juicio, el gobierno logró quitarles a sus hijos. En solo unos días, en apenas 3, estaban listos para ser llevados a hogares sustitutos. La despedida fue cruel y amarga. Los niños, que apenas entendían la magnitud de lo que ocurría, lloraban desconsolados, aferrándose a su padre en un intento desesperado de afianzar los lazos que los mantenían unidos. Richard, con el corazón hecho pedazos, les prometió que todo estaría bien, pero en su interior sabía que esa despedida sería un golpe que nunca olvidaría. La separación forzada, en esas horas largas y llenas de lágrimas, parecía sellar una fractura imposible de reparar. La idea de que sus hijos, dispersados en diferentes hogares, perdieran la unidad familiar, sembraba en sus corazones un miedo aún más profundo que la misma pérdida de Laura. La desesperanza y el dolor se mezclaron en un cóctel mortal, y aunque Richard no se rindió, esa cruel despedida quedó grabada en su alma como una herida abierta que parecía no cicatrizar. Pero en medio de ese abismo de tristeza, algo empezó a cambiar en Richard. La crisis lo empujó a un punto de inflexión. Recordó las palabras de Laura, que siempre le decía que la verdadera fuerza nacía en el corazón y que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía florecer. Con lágrimas en los ojos, decidió que no podía dejar que la desesperanza lo venciera. Se aferró a una chispa de esperanza y comenzó a buscar ayuda, apoyo en su comunidad, en organizaciones que protegen a los niños y a las familias en crisis, y en abogados que luchaban por los derechos de los padres. El viaje de transformación de Richard fue arduo y lleno de desafíos. Reconoció que no podía hacerlo solo, que necesitaba la ayuda de otros para reconstruir su vida y salvar a sus hijos. Con el apoyo de una trabajadora social compasiva llamada Carmen, y la solidaridad de vecinos que se conmovieron por su historia, comenzó a luchar por un futuro mejor. Juntos, buscaron recursos, asesoría legal y apoyo emocional. En cada momento de reflexión, Richard encontró la fuerza para seguir adelante, recordando que su amor por sus hijos era más fuerte que cualquier adversidad, incluso que las decisiones injustas del sistema y sus propias dificultades económicas. El camino no fue fácil. Hubo momentos de desesperación, de dudas y de miedo a perderlo todo. Pero también hubo momentos de esperanza, de pequeños logros y de la certeza de que, aunque la vida le había dado una dura prueba, aún podía existir un mañana lleno de luz. La comunidad, conmovida por su historia, se unió para apoyarlo, demostrando que la solidaridad y el amor colectivo pueden transformar la tragedia en esperanza.
Finalmente, tras meses de lucha, la justicia reconoció que Richard era un padre dedicado y amoroso, y que, a pesar de las dificultades económicas y las adversidades, podía ofrecer un hogar estable y lleno de amor a sus hijos. La amenaza de separarlos en hogares diferentes fue combatida con argumentos sólidos, y en un acto de justicia, lograron que los niños permanecieran juntos con su padre. La alegría de ese reencuentro fue inmensa. Los pequeños, con el tiempo, encontraron en Richard una roca sólida, un ejemplo de fortaleza y esperanza. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas, abrazos y promesas de nunca separarse de nuevo. La historia de Richard nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer si nos aferramos a ella con fe y valentía. Que la pérdida puede ser el catalizador de un cambio profundo, y que, con apoyo, determinación y amor, es posible transformar la tragedia en un nuevo comienzo lleno de luz y esperanza. Porque, al final, la verdadera fortaleza reside en el corazón humano, y en la capacidad de seguir creyendo en un futuro mejor, donde el amor familiar y la justicia prevalecen sobre cualquier adversidad.